Buenos días para todos mis hermanos y amigos. Dios me los bendiga grandemente. Les habla nuevamente su hermano, el pastor Argemiro Calderón, quien les ama y viene con el fin de compartir una palabra de parte de nuestro Dios Todopoderoso, con el fin de ayudarles, de orientar a tantas personas que necesitan tener una respuesta en su corazón para adquirir lo que no se puede adquirir humanamente ni con dinero, ni con títulos universitarios, ni con propiedades, ni con méritos propios, sino por gracia, por la gracia de Dios. La gracia quiere decir un don inmerecido de parte de Dios hacia la humanidad. Espero que esta palabra que voy a compartir en estos minutos llegue a su corazón, le oriente y marque una gran diferencia entre una persona religiosa y una persona nacida de Dios, nacida del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la vida eterna? Es el tema que voy a compartir. Pero quiero decirle que escuche todo el video hasta el final y compártalo con sus amigos y amistades y todos sus contactos. Hágalo porque esto es una bendición de parte del Señor Dios Todopoderoso para todo aquel que crea. Para entender esta doctrina y tener esta experiencia de la vida eterna, comenzamos leyendo una porción muy especial y voy a basarme sobre todo en el Evangelio de San Juan, el cuarto Evangelio en el Nuevo Testamento de la Sagrada Biblia. Así que si usted tiene un ejemplar de la Sagrada Biblia o del Nuevo Testamento en sus manos o en su casa, en su biblioteca, lea conmigo, busque estas palabras y confirme lo que estamos compartiendo. Dice en el capítulo 17 de este Santo Evangelio lo siguiente, nuestro Señor Jesucristo dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. Escuchen bien, vean. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces note que esta palabra es fundamental. Analicemos pues el texto, algunas partes básicas de estos versículos. Perdón. Primero Jesús, esta es la oración que llaman en la historia y teológicamente oración sacerdotal de Jesús ante el Padre por sus discípulos. Y Jesús está como rindiéndole cuentas al Padre Celestial la obra que le entregó que hiciera al venir a humanarse, a hacerse hombre, a habitar en esta tierra en medio de la humanidad, pero sobre todo en el pueblo de Israel, donde desarrolló su ministerio. Allí Jesús estuvo y le dice: Padre, la hora ha llegado para que tu Hijo te glorifique. Glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve antes contigo. Allí está dando también
muestra de la eternidad de Jesús en la unidad con el Padre. Sobre la obra que le diste que hiciera. Dios el Padre le encomienda la obra de redención a su Hijo Jesucristo, su Hijo eterno, su Hijo amado, su Hijo que estaba en el seno del Padre y que se encarnó, según Juan 1, 14, 10, dice, y este verbo se hizo carne, esta palabra se hizo carne, se hizo hombre, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. La vida estaba en él, y en él estaba la vida. Entonces, para que le diera vida eterna a los que le diste. Todos los que llegamos a Jesús, somos dados, según este texto, y según San Juan 6, somos atraídos por el Padre Celestial. El que no fuere atraído por el Padre Celestial no llega a Jesús. El que no es atraído, el que no es presentado, el que no es dado por el Padre, no se acerca a Jesús. Estos son principios profundos del Evangelio. Por eso les decía, hay mucha gente que en este momento no han pasado por este principio de experimentar la vida eterna. Porque vean lo que dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Uno, primer paso básico, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces, conocer, tenerla para recibir, tener la vida eterna que Jesús viene a impartir y a pagar el precio yendo hasta el Calvario en la cruz, morir, ser sepultado y resucitar al tercer día, es para que tengamos vida eterna. Pero hay un principio aquí que muchos no lo conocen y pocos enseñan, y es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Entonces miren, conocer a ese único Dios verdadero es principio de la vida eterna. Y ese conocer no es un investigar en un laboratorio, no es leer todas unas enciclopedias, no es leerse 2000 o 3000 libros, no consiste en de ser religioso, no se adquiere asistiendo a un lugar de culto, cualquiera que sea en el mundo, no es tener una religión, queridos hermanos y amigos. Ese conocer viene de una relación de intimidad en el Espíritu con Dios, con ese único Dios verdadero. ¿Por qué dice que único Dios verdadero? Porque hay muchos dioses en el mundo. Muchos dioses se han hecho dioses de una forma y de otra. Está la mitología griega, todos los dioses antiguos, los dioses del pueblo, aparte del pueblo de Israel. Eso se llama politeísmo, panteísmo, como lo quieran llamar. En la revelación de ese Dios verdadero está en la Sagrada Biblia. Es una de las grandes diferencias de la Sagrada Biblia con todos los demás libros religiosos, llámense como se llamen. Contengan lo que contengan. La Biblia es libro único. Por eso nosotros lo llamamos el libro de los libros. Y yo tengo una cantidad de libros acá, pocos, pero tengo. Pero la Biblia es el libro de los libros. Y siempre tengo muchas Biblias acá. Tengo esta, ¿no? Para mostrar físicamente. Tengo muchas Biblias en el programa virtual del celular. Tengo Biblias en el mismo computador. Biblias en audio. Amigos, la Biblia es el libro de los libros.
y ella es la que nos revela el conocimiento de Dios. Entonces, tener la vida eterna consiste primero en ese conocimiento. Voy a poner un ejemplo. En San Mateo 25 hay una parábola o ilustración que nos da el Señor con 10 vírgenes. 5 de ellas prudentes y 5 insensatas, dice el Evangelio. Las 5 prudentes dice que se operaron de aceite y tuvieron de aceite en sus lámparas. Esperaron al esposo hasta que llegara. Las 5 imprudentes o insensatas no se aprovisionaron de aceite. Todas estaban esperando, todas estaban vestidas como vírgenes esperando al esposo. Cuando se hizo tarde, cabecearon todas y durmieron, hasta que a medianoche se oyó un clamor: ha llegado el esposo. Entonces todas se levantaron a recibirlo. Las 5 que tuvieron aceite en sus lámparas entraron a recibir al esposo. Las otras 5 no entraron. Luego fueron a conseguir aceite para sus lámparas. Mientras iban, la puerta se cerró. Cuando llegaron dijeron: ábrenos, Señor, ábrenos. Luego de adentro el Señor le responde y le dice: de cierto os digo que no os conozco. A ese conocimiento es que se refiere aquí cuando el Señor dice que te conozcan al único Dios verdadero. Y la última parte del versículo dice: y a Jesucristo a quien has enviado. Jesús, el Salvador, Cristo, el Mesías prometido, el ungido de Dios. Jesucristo. Conocer al Padre y conocer a Jesucristo equivale a tener vida eterna. Por eso en el Evangelio de San Juan, desde el comienzo, se explica el término de creer en Jesucristo para tener la vida eterna. La palabra y sus explicaciones, sus sinónimos, ¿no?, aparece más de 125 veces en el Evangelio de San Juan. La palabra vida eterna aparece más de 25 veces. La palabra creer para tener vida eterna. Y si aparece muchas veces, entonces tiene que ver con la fe. Creer, que te conozcan, ese conocimiento. En muchas partes, si tuviera que dar un estudio profundo sobre el conocimiento de Dios, tendría que irme hasta el principio de la revelación de las Sagradas Escrituras en Génesis. Pero quiero ir de manera somera aquí para despertar su fe, despertar su inquietud por recibir a Jesucristo, por conocer a Dios y conocer a Jesucristo. Ese conocimiento ya pusimos un ejemplo. ¿Cómo comienza? Conocer a Jesucristo, hay gente que dice: bueno, conocemos a Jesucristo, leímos la historia, sabemos que hay allí, algunos leyeron algo de los evangelios, algunos leen algún resumen en historia sagrada y piensan que ya conocieron a Jesucristo. Ese conocimiento, miren que en las 10 vírgenes se diferencia en tener el aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Hizo que entraran a recibir al Señor en las bodas. Esas bodas se refieren a las bodas del Cordero, que Él efectuará a futuro cuando venga a recoger su iglesia. Y ese conocer viene por el creer. Y ese creer lleva al nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento se opera solo y solamente por la obra del Espíritu Santo en el corazón que cree y se arrepiente. San Marcos 1:15 dice:
el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces por eso hacía énfasis en creer muchas veces en el Evangelio de San Juan para tener la vida eterna. El comienzo entonces es el nuevo nacimiento, así como, y el comienzo de la vida eterna. El comienzo de la vida, así como el comienzo de la vida física, es nuestro nacimiento de nuestros padres, de nuestra mamá. Así el nacimiento espiritual o nuevo nacimiento, que se llama en San Juan 3, del 3 al 21, es el inicio de la vida eterna. Y se inicia por ese nuevo nacimiento y ese conocimiento que es de esa relación íntima en el Espíritu. Por eso el doctor Nicodemo, maestro de la ley, maestro de Israel, doctor en la ley, dijo, ¿y cómo puede hacerse eso? ¿Acaso un hombre viejo como yo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer? Jesús le dijo, no has entendido lo que te he dicho. ¿Y qué tal si te hablare las cosas espirituales? Lo que nace de la carne, del cuerpo, es carne, es cuerpo humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. Es un nacimiento espiritual, por eso se llama nuevo nacimiento, para tener la vida eterna. Y por eso habla de un conocimiento íntimo, de relación. Por eso en este caso nosotros tenemos más una relación que una religión. ¿Ya? Entiéndase. Y pongan bien cuidado a esto. Estas son cosas que no se están explicando porque hoy en día se ocupan muchos predicadores inclusive de hablar solamente de los beneficios de quien se acerque a Dios, solamente de las cosas milagrosas, solamente de los dones o dádivas materiales para obtener riquezas, para obtener casas nuevas, para obtener carros nuevos, para obtener, u otros hablan solamente de los milagros de Jesús. Y no es que los milagros de Jesús no existan en la Biblia, son señales de la obra de Jesús. Y son santos y son sagrados y hay que buscarlos y creer en ellos y creer que el Señor en esta vida eterna nos enseña cosas sobrenaturales. Pero ese no es el propósito total. El propósito es que tengamos vida eterna. Porque muchos vieron muchos milagros del Señor y siempre se perdieron. Así le pasó a los israelitas en el Antiguo Testamento. Vieron muchas maravillas del Señor, inclusive secarse el mar rojo para pasar en seco, ver caer pan del cielo, ver brotar agua de la peña, transformar tantas cosas que el Señor hizo, tantos milagros, y se perdieron siempre porque no creyeron. Por incredulidad no entraron en el reposo. Hebreos capítulo 3 y 4. Por incredulidad y dureza de corazón no recibieron la vida eterna. Por eso en la explicación que Jesús da del nuevo nacimiento, explica más adelante. Por ejemplo, Jesús fue levantado para que tengan la vida eterna, versículos 14 y 15. Y el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel, vea, es personal, es individual, todo aquel que de él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Los que no creyeron, dice, son condenados porque no creyeron en el Hijo de Dios. Son condenados, en eso consiste la condenación. No en que Dios sea malo y condene a unos y salve a otros. Es en el corazón de nosotros los humanos que existe para recibir la vida eterna, la salvación,
o rechazar por incredulidad y dureza de corazón esa vida eterna y no creer en el Señor Dios, en el único Dios verdadero y en Jesucristo quien Él envió. Por eso más adelante dice Jesús explicándole a Felipe cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Entonces Jesús le dijo: tanto tiempo estoy contigo y no nos conoces. Y luego en el versículo 6 del capítulo 14 le dice: es que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede ir al Padre, que es el Dios verdadero, sino por medio de mí, dijo Jesús. Entonces, por medio de Jesús, Él es el camino. Y cuando llegamos a Él es la vida. Él es la puerta, por Él entramos a la vida eterna. Él es la puerta también de entrada al reino de Dios. Y la entrada al reino de Dios se opera, como ya dije, por el nuevo nacimiento, porque está escrito en San Juan 3, versículo 3 y versículo 5 sobre todo. En el 5 dice: el que no naciere de nuevo del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces no se puede entrar, no se puede tener esa intimidad y no se tiene la vida eterna. E irá a perdición. Amigos, estas cosas son sencillas en parte, pero profundas en otra. Y se requiere detenerse. Hay multitudes, mucha gente en el mundo, en Colombia, en todas partes, dentro y fuera de los templos, de las congregaciones, que no han tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, del conocimiento de Jesús para obtener la vida eterna. Mire, en San Lucas 24 se nos narra un incidente, un acontecimiento de dos de sus discípulos que a los 3 días de haber sido Jesús crucificado en el monte Calvario, en la cruz, iban camino hacia Betania. Jesús resucitado los alcanzó y ellos iban conversando de ese acontecimiento. Caminaron con Él, anduvieron más de 2 horas, llegaron y ellos no lo reconocían porque no habían nacido de nuevo, tenían los ojos espirituales velados y el entendimiento no se les había abierto para conocer y entender las Sagradas Escrituras, la Biblia. Jesús se sentó con ellos a cenar cuando llegaron y al partir el pan entonces oró al Padre y al orar al Padre se le abrieron los ojos y lo reconocieron, porque dice antes tenían los ojos velados y no lo habían reconocido. Para reconocer a Jesús se necesita que se abran los ojos del Espíritu para tener la vida eterna. Y ellos dicen, y no, nosotros se estremecieron, pero ¿cómo así? Nosotros andando con Él nos hablaba las Escrituras, nos contaba todo, nos habló de los salmos, de los profetas, nos habló de la ley de Moisés. ¿Y cómo nosotros no lo reconocimos? Por eso es necesario nacer de nuevo y que se abran los ojos del Espíritu. Más adelante ya en Jerusalén otra vez, Jesús se les apareció tanto a estos 2 discípulos que regresaron a Jerusalén y estaban el resto de discípulos allí reunidos. Y Jesús dice, y les abrió el entendimiento, Lucas 24, 45, para que comprendieran las Escrituras, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, las 3 partes de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y le reconocieron. Hay mucha religión, mucha religiosidad y mucha superficialidad en la enseñanza del Evangelio hoy, inclusive que tenemos tantos medios y tanta facilidad para predicar. Por eso le invito para que se acerque con fe a Jesús, porque los incrédulos no recibirán la vida eterna. La iniquidad, el pecado, la maldad los separa de Dios. Y tiene que creer para apartarse, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios necesitamos creer. Las señales, los milagros del Señor son manifestaciones de la gloria de Dios. San Juan 2, versículo 11. Y 12 dice, este principio de señales hizo Jesús y mostró su gloria.
Y en San Juan 11:25 le dice Jesús a Marta, le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Amigos, se necesita creer. Hay gente que estudia mucho, pero no cree en Jesús. Hay teólogos que no creen en Jesús. Hay muchos teólogos. Yo estudié en una universidad donde se estudia teología y allí estudié teología. Y también en un seminario. Y conocí mucha gente allí que estudiaban la teología, pero quedaban sin creer en el Señor Jesús para tener la vida eterna. Amigos, son cosas que en el momento parecieran un poco raras y duras, pero tengo que decírselas con amor. Lo invito para que crea, para que lea la palabra de Dios con cuidado, escuche la voz de Dios. Hoy en día hay muchas formas. Si no puede leer aquí, baje una Biblia a su computadora, a su celular, escúchelo en audio. Si no sabe leer, ahí está la Biblia en audio. Bájela y comience a leerla y a escucharla. Porque en Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados los que leen las palabras de esta profecía y los que las oyen. Si no puede leer, óigala. De alguna forma, virtual, por predicación, por escuchar estos videos, a estos predicadores como este servidor, quien le ama y está invitando para que tenga la vida eterna. Es este el momento, amigo, que lo invito para que reciba la vida eterna a través de la fe en Jesucristo y a través de la oración. Dígale así al Señor: Dios Todopoderoso, escuchando tu palabra, creo en ti, ahora creo, me arrepiento de toda mi ignorancia, de todos mis pecados, de toda la iniquidad que hay dentro de mí, y abro mi corazón para que Jesús entre a mi vida y me dé el regalo de la vida eterna. Yo quiero ser esa persona que nazco de nuevo para estar contigo eternamente y para siempre. Recíbeme como un hijo tuyo ahora, perdóname y dame esa herencia de la vida eterna. Lo recibo por la fe y lo creo por la fe, y ábrame el entendimiento y ábrame mis ojos de la fe para comprender las sagradas escrituras. Te agradezco, Padre Santo, por el don del Espíritu Santo para yo nacer de nuevo y tener la vida eterna. ¿Cree usted, amigo? ¿Cree usted que es religioso? ¿Ha entendido este mensaje? ¿Lo ha comprendido? Nos veremos en un próximo video. Quiero bendecirlos y quiero orar por otras necesidades. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a todos mis oyentes. Los bendigo en el nombre de Jesús. Oro por los enfermos. Oro por los que no han podido creer. Oro por Colombia, mi país. Pido por la paz de mi ciudad. Pido por la paz de Colombia. Pido por la gente, por todos mis conciudadanos que no conocen a Jesucristo como su Dios, su personal Salvador, y al Dios único y verdadero. Pido por todos ellos, por cada familia, cada matrimonio, cada padre, cada madre, cada persona que se encuentre en una cárcel, en un hospital, que están sufriendo. Pido por ellos, ruego y los bendigo en el nombre de Jesús, para gloria tuya, Padre Santo. Amén y amén. Nos veremos en un próximo video, mis queridos y mis estimados. Los amo en el Señor. Comparta este video con todos sus contactos, con todos los que tenga y personas que no conocen al Señor como su Salvador, para que también tengan la vida eterna.